el poder de su salvación. Hoy venimos a celebrar las victorias del Señor. Y si me acompañan al Evangelio de San Lucas, capítulo 10, hermanos. El Evangelio de San Lucas, capítulo 10. Y este es un relato de Lucas, capítulo 10, verso 38. Dice la palabra de Dios, Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. El verso 42, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y pensaba yo, el afán que hay hoy, más en esta temporada en el mundo de la Navidad. Pero el Señor en el verso 42 dice, solo una cosa es necesaria. Y venía a mi mente, comunión. La palabra comunión. Y es interesante que el capítulo 11 empieza Jesús y la oración. Y podemos tener comunión con nuestro Dios a través de su palabra, a través de la oración. Y ese es el tema que quería ahora tocar. La necesidad de la oración en lo personal y como iglesia. La necesidad de la oración en lo personal y como iglesia. Una necesidad. Y la palabra de Dios nos muestra desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cómo Dios ha obrado a través de la oración de sus siervos en diferentes circunstancias, en muchas circunstancias, y Dios ha obrado a través de la oración. Dios es un Dios que escucha la oración de su pueblo, dicen los salmos, tu oído está atento y tus ojos ven. Y si me acompañan al libro de Nehemías, el libro de Nehemías es un libro que habla de restauración. Y Nehemías toca el tema de la restauración y junto con Nehemías y lo que es Esdras habla de ese proceso de restauración. Y ¿qué nos enseña Nehemías? La condición del pueblo de Israel por el pecado fue llevado cautivo a Babilonia. Y Nehemías capítulo 1 dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kisliu, y esto es el tercer mes del año hebreo, del calendario hebreo. En el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, dice que vino a Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y Nehemías fue un hombre que Dios levantó con el propósito de restaurar a Israel en ese tiempo que Israel estaba en una condición decadente. Y dice el verso 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y oré, hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y podemos ver aquí desde el capítulo 1 la oración. La oración. La reacción de Nehemías, la oración. ¿Cuál fue la oración de Nehemías? Capítulo 1, versos 5 al 7. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Verso 6, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tu siervo. Y confieso, dice, los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. La oración de Nehemías primeramente comienza confesando los pecados del pueblo. Y es interesante que Nehemías dice, yo y mi casa hemos pecado. Antes de la restauración hay arrepentimiento y confesión de pecados. Nehemías comienza la obra del Señor en el capítulo 1, verso 11, de la misma manera, orando, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y este rey es Artajerjes. Y Nehemías en el capítulo 2, verso 11, él llega a Jerusalén y comienza esa obra que el Señor puso en su corazón. Pero cuando hay restauración, siempre va a haber dificultad. Siempre va a haber lucha, siempre va a haber conflicto. Y lo podemos ver en el capítulo 4. Si me acompañan en el capítulo 4. Verso 1 y 2. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Nehemías nuevamente orando, capítulo 4, verso 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Después siguen las amenazas, más adelante ustedes lo pueden ver, pero en el capítulo 6, verso 9, todo el capítulo 6 habla de las maquinaciones de estos enemigos de Israel, y es que Israel siempre ha tenido enemigos que lo han querido borrar del mapa, y habla de las maquinaciones, pero en el capítulo 6, verso 9, porque el capítulo 6 trata de que habían tratado de levantar un falso testimonio contra Nehemías, y Nehemías responde de la manera que siempre lo hace en oración. Entonces, capítulo 6, verso 8, entonces envié yo a decirles, no hay tal cosa como dices, sino que tú de tu corazón lo inventas. Y el verso 9 dice, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. La oración, y vemos la oración en todo el libro de Nehemías, que Dios lo escogió por su misericordia para ser un instrumento a favor de su pueblo, y vemos que Nehemías era un hombre de oración, y en el capítulo 6, verso 15, vemos lo hermoso de cómo Dios contesta la oración de su pueblo. Fue terminado el muro el 25 del mes de Elul, que es el sexto mes del calendario hebreo, en 52 días. Miren lo que dice el verso 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra.
Y todo el libro de Nehemías trata de restauración. Y en lo personal, este es un libro que se lo recomiendo. Léanlo. Es un libro que podemos ver a Nehemías en todo tiempo orando a Dios para poder llevar a cabo esa obra. Y el Señor contesta las oraciones de su pueblo. Y otro personaje de la Biblia, que era un hombre de oración, el rey Ezequías. Y si me acompañan a Segunda de Reyes, Segunda de Reyes capítulo 18. ¿Y quién era el rey Ezequías? El capítulo 18 comienza hablando del rey Ezequías, dice: el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Y Ezequías, dice la palabra de Dios, verso 3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y quitó los ídolos, dice el verso 4, y quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. Y podemos ver que el rey Ezequías era un hombre que hizo lo recto delante de Dios, que quitó la idolatría de Israel y restauró la verdadera adoración a Dios. Y el verso 5 y el verso 6 dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Ese era el rey Ezequías, pero este hombre enfrentó dos situaciones en su vida, en su reinado, una personal y otra a nivel nacional. Enfrentó la invasión, podría decir, la invasión de Sennacherib. Sennacherib quería invadir a este tiempo el reinado de Ezequías, y lo podemos ver, las amenazas del rey de Asiria. Gracias, hermano. Las amenazas del rey de Asiria, en el capítulo 18, verso 29. Capítulo 18, verso 29. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Verso 30. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Y continúan las amenazas. En el verso 33 dice: ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Y hace la pregunta: ¿dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sebarbaín, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras han librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Esas eran las amenazas que enfrentaba este rey en ese tiempo. Y en el verso 10, capítulo 19, verso 10, se le son enviadas unas cartas también de amenaza. Dice: así diréis a Ezequías, capítulo 19, verso 10, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que hemos hecho a los reyes de Asiria, a todas las tierras, destruyéndolas, y escaparás tú. ¿Cuál es la reacción de Ezequías? Responde en oración. Capítulo 19, verso 14. Y tomó Ezequías las cartas
de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Y volvemos a ver en el verso 16 que nuestro Dios es un Dios que oye y un Dios que ve. Verso 16: inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Verso 17: es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han sido destruidos, las naciones y sus tierras. Y aquí Ezequías sigue diciéndole, porque son dioses, son ídolos, no son dioses reales, son ídolos hechos de madera que no ven. Pero nosotros tenemos un Dios que ve y oye nuestras oraciones. Y Dios responde a la oración. Capítulo 19, verso 32 al 35. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella su baluarte. Y dice el Señor: por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Verso 35: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. El Señor contestó la oración de este rey, un rey que no se valía de sus fuerzas, un rey que no se valía de su ejército, un rey que se valía de su Dios, que había puesto, como dice cuando leíamos en el principio, su confianza en el Señor, porque Dios es el único que libra. Gloria a Dios. Y este mismo rey después se enfrenta a otra situación, ahora es personal. Enferma, y en el capítulo 20 lo podemos ver, enferma de muerte. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Se imaginan que, gracias al Señor, yo nunca he estado en un hospital y que un doctor te dé una noticia así? Ahora imaginémonos que este era el profeta Isaías y que llega y le dice: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Cuál fue la reacción de este rey? Entonces dice la palabra, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego. Es un ruego. La oración es un ruego a un Dios que oye y ve. No es una exigencia, sino un ruego. Dice: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y podemos ver que Dios contesta la oración de Ezequías casi de inmediato, porque dice el verso 4, y antes que Isaías saliese hasta la mitad de su patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Solo tú sabes, hermano, lo que tú estás pasando en tu vida personal, tú y el Señor. Pero el Señor dice aquí: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y yo me preguntaba, para que yo pueda ver las lágrimas de una persona, ¿cómo debo de estar yo? Debo de estar cerca. Eso me dice de que yo oro a un Dios que está cerca de mí.
porque dice, he escuchado tu oración, y dice, he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y aquí quisiera aclarar eso. El que Dios sane a una persona está dentro de su voluntad. Está dentro de su propósito. Porque el Señor puede obrar en nuestras vidas quitando una enfermedad de nosotros o también dejándola. Está dentro de su voluntad. Y el verso 6 dice, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y pareciera que la oración de Ezequías, si lo vemos aquí, pareciera de que él está como valiendo de sus propios méritos, como mirábamos en la mañana con el fariseo y el publicano, valiéndose de sus propios méritos para conseguir el favor de Dios, pero no es así. Y si me acompañan a Isaías, capítulo 38. Y es aquí Isaías, el mismo profeta que le llevó la noticia. Aquí en Isaías capítulo 38, pues volvemos a ver al rey Ezequías, el verso 9. Isaías 38, verso 9, escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Verso 10, yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Y en el verso 17 dice, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz. Y dice, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo, de la corrupción, de corrupción. Y luego dice, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Era un hombre que era recto, que buscó la voluntad de Dios, que buscó agradar a Dios en sus caminos, pero era un hombre pecador, como lo dice la palabra. Ningún justo hay, ni aun uno. Todos se descarriaron como ovejas. Escuchábamos en la cena también, cada cual se apartó por su camino. Y la siguiente escena de oración la podemos ver en el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas, capítulo 18. Y San Lucas capítulo 18 comienza con la parábola de la viuda y del juez injusto. Y esta es una parábola. ¿Y qué es una parábola? Es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza. Y el Señor usaba las parábolas para traer una enseñanza espiritual real a los que escuchaban. Y el capítulo 18 de la parábola de la viuda y el juez injusto, al verso 8, habla de perseverar en la oración. De perseverar, de insistir en la oración. Pero del 9 en adelante habla del fariseo y el publicano. Y la oración del fariseo, verso 11, vamos a comenzar desde el verso 9. Dice el Señor hablando, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dos personas diferentes. El fariseo, un maestro de la ley, conocedor de la ley del Señor, en su criterio, en su mente, él se consideraba
no como los demás hombres, que para él eran ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano, dice. En el orgullo de él, ignoraba que la misma ley dice: amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo, a cual él estaba en este momento señalando y menospreciando. Mas el publicano dice que estando de lejos, y es que en realidad el ser publicano, cuando el Señor entró, cuando llamó a Mateo, entró, los fariseos dicen que le preguntaron al Señor: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Y así estábamos nosotros, hermanos. Estábamos lejos del Señor, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores?, le preguntaron los fariseos en aquel momento. Eran personas que eran tildados de estafadores. Podemos ver a Zaqueo, cuando el Señor come en la casa de Zaqueo, de igual manera Zaqueo dice: daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si alguno he defraudado, se lo daré 4 veces más. Pero su oración: sé propicio a mi pecador. Reconoció su condición de pecado, de pecador, la necesidad de recibir el perdón de Dios por pura misericordia. Y vemos en el verso 14: os digo, dice el Señor, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y lo que dice, si me acompañan a la primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4. Y lo miramos también en la cena del Señor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Tú y yo, hermanos, no podemos hacer nada y no tenemos nada que ofrecer a un Dios santo para ganar su favor. La actitud del fariseo fue esa. Y la palabra dice de que él diezmaba, pero ciertamente, como hemos escuchado también, la ofrenda, el diezmo, es un agradecimiento a nuestro Dios, porque ciertamente Él nos lo ha dado todo. Escuchaba la vez pasada un pensamiento en la radio y me encantó. Oraba una mujer y dijo: aún el latido de mi corazón es por tu misericordia. Todo le pertenece a Él. Nehemías oró, confesó su pecado, se humilló delante de Dios y Dios restauró a ese momento el pueblo de Israel. Ezequías oró, el Señor lo libró. Ezequías oró, el Señor lo sanó en su voluntad, en su misericordia. Y vemos aquí la oración del publicano, sin nada de qué valerse, humillado delante de Dios, que dice aún que estando lejos, porque esa era otra de las situaciones. Como eran publicanos, eran de alguna manera expulsados de la sinagoga. Nosotros como gentiles estábamos fuera de las promesas de nuestro Dios. Y así mismo el publicano dice que de lejos, y la oración de él fue: Dios, sé propicio a mi pecador. Y Dios, al ver el corazón humillado, reconociendo su real condición, el Señor le perdona, porque dice que volvió justificado a su casa. Y sabemos que quien narra esta historia, esta parábola, es el Señor Jesucristo, el cual fue enviado, dice la palabra de Dios, muerto por nuestras transgresiones
y resucitado para nuestra justificación. Solo tú sabes, hermano, en la situación en la cual te encuentras el día de hoy. Pero si tú no tienes al Señor Jesucristo, hoy es el día. Porque ciertamente todos somos como este publicano. Todos. El Señor nos ha perdonado por su pura gracia y por su pura misericordia. Y hay un himno que quisiera cantar. No está en el himnario, es un himno que cantamos los miércoles en oración, en la reunión de oración. Y quisiera cantarlo. Yo sé que algunos lo conocen. Y si me acompañan, por favor. Dice: escucha, Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, oh Dios de mañana. Me presentaré ante ti, esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti, esperaré. Nuestro Dios es un Dios que está presente, que escucha y ve. Y como iglesia, hermanos, necesitamos orar en lo personal, necesitamos orar por la congregación, necesitamos orar por nuestros líderes, por nuestros diáconos, por nuestros ancianos. Y si tú no tienes al Señor Jesucristo en tu vida en este día, hoy es el día. El Señor escucha la oración del pecador como ese publicano. Y ojalá el día de hoy sea el día de salvación. Oremos al Señor. Nuestro Dios, te damos gracias, Padre, porque tú nos llamas a la oración, porque sin comunión no hay nada. Tú sabes la necesidad que hay en nuestro corazón de tener comunión con aquel que tú enviaste, Señor, a nacer en este mundo para morir por nuestros pecados. Gracias, Padre, porque tú escuchas nuestras oraciones y tu palabra dice que tú ves nuestras lágrimas. Tú eres el Dios que restaura vidas, restaura matrimonios. Tú eres el Dios que nos libra, como en ese momento a Ezequías, Padre, del enemigo, de este mundo. Y tú eres el Dios también, el mismo Dios que perdona al pecador, al impío, porque tu palabra lo dice, que tú no quieres que el impío perezca, sino que se arrepienta y viva. Y por esa fue la razón que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, que en este tiempo de Navidad podamos entender, aprender todos juntos, Padre, que muchas cosas hay que hacer, pero nosotros solo necesitamos al Señor en nuestras vidas, Señor. Lo necesitamos, Señor, cada día, Padre. Gracias te damos, Padre, por todo, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor, que no conoce a Cristo, que hoy pueda ser el día, Señor, que Él pueda reconocer que es un pecador y que te ha ofendido, pero que también tú eres un Dios de misericordias que perdona. Al que confiesa sus pecados, dice tu palabra, Señor, alcanzará misericordia. Gracias te damos por todo, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la gloria sea para Él. Amén. Amén.